ya sobre las distintas experiencias. Solamente se habían dejado 3 minutos para el break porque queremos cumplir el programa y por eso estamos empezando a las 10:10 por si acaso, ya, para que me habían hecho algunas preguntas ahí por el chat. Ya. Para los asistentes, recordar mantener los micrófonos apagados y pueden ir haciendo las preguntas a través del chat, como dijo Margaret, y en pos del tiempo vamos a comenzar. Margaret, no sé si hay algo más que agregar. No, todo ok. A través del chat la idea es que vayan dejando sus consultas para después retomarlas. Ya, vamos a partir entonces con Ana María González y con su presentación, evaluación de contenidos a través de casos clínicos. Ana María. Gracias. Buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Ana María. Soy enfermera, trabajo en la carrera de enfermería de la universidad. Y en relación, ¿no es cierto?, a todo lo que ocurrió con la pandemia, tuvimos que replantearnos la forma de evaluación que íbamos a tener principalmente en la parte de cátedra, que es lo que dictamos y que estamos terminando en este periodo. Entonces, con Cintia, que es la enfermera con la que yo trabajo, nos preguntamos qué otra forma de evaluar la cátedra, además de la prueba estructurada, ¿no es cierto?, que todos conocemos, podíamos someter, ¿no es cierto?, los conocimientos que tiene que requiere, o los logros de aprendizaje que requeremos evaluar en esta asignatura. Y nos planteamos la idea de ver si lo hacíamos a través de la prueba y que también nos significaba algunas problemáticas de conexión de los estudiantes, de que muchas veces no podían ingresar, que se les caía el internet a mitad de la prueba, etcétera, porque ya habíamos tenido un proceso previo, ¿no es cierto?, al terminar el año 2019. Y nos planteamos, ¿no es cierto?, evaluar la cátedra y los logros de aprendizaje, porque es una asignatura muy grande. Entonces seleccionamos cuáles logros íbamos a poder alcanzar desde el punto de vista teórico, y esos evaluarlos a través de algo distinto a una prueba estructurada. Entonces, aquí surgió el tema de ser un poco más flexibles en el proceso de evaluación. Y como a modo de contexto, este es un módulo bastante grande, tiene en total más de 15 créditos, y dentro de los logros de aprendizaje que íbamos a poder, ¿no es cierto?, evaluar desde el punto de vista teórico, porque tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Entonces, la parte práctica la tenemos en stand-by. Es aplicar el proceso de enfermería, que en el fondo es un proceso reflexivo, que condice, ¿no es cierto?, con el segundo logro de aprendizaje que vamos a evaluar, que es la capacidad de aplicar habilidades de pensamiento lógico, analítico, argumentativo, reflexivo, en situaciones reales o simuladas en distintos contextos. En este caso, ¿no es cierto?, iba a ser a través de estudios de casos clínicos. Entonces, pensamos, ¿no es cierto?, cómo íbamos a diseñar el curso a partir, ¿no es cierto?, de los logros de aprendizaje que íbamos a poder, ¿no es cierto?, evaluar, y estructuramos a través de clases asincrónicas, en donde los estudiantes revisan la clase y el material de apoyo, hacemos consultas de pequeño grupo, y vamos haciendo guías de estudio a través de Google Drive, los íbamos siguiendo para poder ir evaluando también, ¿no es cierto?, cómo iban en su aprendizaje. El sistema de evaluación de cada unidad iba a ser a través de un estudio de caso, y en los factores, ¿no es cierto?, de contexto que tuvimos primero fue la pandemia y limitación del acceso a internet, porque también tenemos estudiantes que están en la ruralidad, entonces a ellos les costaba mucho estar conectados por Zoom o las conexiones, como ya mencionamos anteriormente, de las pruebas. Entonces, ¿cómo es la secuencia de trabajo hasta llegar a la evaluación? Como ya les mencionaba, tenemos las clases que ellos las tienen antes y se lo estructuramos por días de acuerdo a los horarios que nosotros nos dieron. Revisan la literatura, pueden hacer consultas por WhatsApp, hicimos los grupos por WhatsApp para las consultas. Se hacen sesiones de pequeño grupo, que a esta altura ya estamos terminando, pero las sesiones de pequeño grupo se empezaron a grabar para poder subirlas a las plataformas, porque a veces salen temáticas en los distintos grupos que no salen en otras. Y se va siguiendo, ¿no es cierto?, todo esto de la guía de trabajo primero, y también cuando ellos van realizando su estudio de caso clínico en el minuto que se evalúa, a través del Google Drive, que ellos también lo pueden hacer por el teléfono, o sea, tiene varias más ventajas. Entonces, ¿cuál fue la innovación en este caso? Lo que yo presenté fue, ¿no es cierto?, el estudio de caso, o por qué lo seleccionamos, ¿no es cierto?, como forma de evaluación. El estudio de caso, ¿no es cierto?, es una narración que es objetiva, es retrospectiva,
Nosotros tenemos un arsenal de casos, ¿no es cierto?, que fuimos seleccionando de acuerdo a las características del curso, y además, ¿no es cierto?, eso permite que ellos puedan analizar la información de acuerdo a la unidad, ¿no es cierto?, que se presenta, ver cuáles son los problemas y los parámetros que puedan influir desde el punto de vista clínico, además, ¿no es cierto?, de identificar cuáles eran las soluciones posibles y tomar decisiones al respecto. Y, ¿no es cierto?, esto también permite la discusión y la interacción entre los estudiantes, porque en principio pensamos hacerlo de manera individual, y después nos faltaba la parte de discusión entre ellos, y lo hicimos entre grupos de pares. Ya ellos realizan la guía de estudios individual, pero la evaluación final, que es el estudio de caso, la realizan entre pares, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, si ellos tienen dudas, podían irnos preguntando, igual como que fuera una prueba, ¿no es cierto?, la interacción. Una vez que termina la evaluación, estos fueron los resultados, perdón. Una vez que terminaba la evaluación, ellos entregan su estudio de caso, lo suben a la plataforma, y nosotros nos reunimos en grupos pequeños para revisar el caso y ver cuáles fueron las dificultades, como el Google Drive también permite ir viendo la secuencia de las discusiones que ellos iban teniendo, o las problemáticas que se iban planteando, y nosotros íbamos registrando cuáles fueron las principales dudas o dónde hubieron, ¿no es cierto?, más problemas, y los íbamos analizando. Y esa sesión también se graba y también, ¿no es cierto?, ha ido quedando para ellos de la revisión en el fondo del caso clínico. Esto se evaluó, hicimos 2 evaluaciones, una a la mitad del proceso y una que se hizo esta semana, pero no la alcancé a terminar de analizar. ¿Y cuáles fueron los resultados? En un comienzo ellos encontraron que sí contribuía al aprendizaje de los contenidos en relación, ¿no es cierto?, a las pruebas más estructuradas. Son coherentes con los temas tratados. Como fuimos viendo por unidad, también fuimos aumentando la complejidad de los casos. Ya, por ejemplo, nosotros partimos con la unidad de respiratorio, entonces solamente el caso era respiratorio, pero después se iban sumando patología a los casos, digamos, dependiendo de la unidad que estábamos. Eran coherentes con los temas tratados por el curso, permitía, ¿no es cierto?, ellos se quedarían en ese minuto. Nosotros partimos el 4 de mayo, y la primera evaluación la hicimos por ahí a fines de junio, más o menos, y ellos se quedaban con esta metodología por sobre la prueba, en ese minuto más de la mitad del curso. Ellos pensaban que el trabajar en pareja les ayudaba a lograr el resultado final, mejora su desempeño y también permitía que fueran capaces de reflexionar. Y también contribuían al logro de sus competencias. ¿Cuáles fueron las conclusiones y qué mejoramos? Ya que primero que todo, que existen otros métodos de evaluación distintos a las pruebas, que incluso son mucho más integrales, que los casos clínicos resueltos en pareja resultaba efectivo para la metodología de evaluación, y fuimos perfeccionándonos en el tiempo, ¿ya? Primero, el tiempo que le dábamos para la resolución de casos. Al comienzo, ellos nos dijeron en esta primera evaluación que era muy corto, por lo tanto no alcanzaban a realizar un proceso de discusión mayor, así que se amplió el tiempo que se les daba para resolver el caso. Lo otro, ¿no es cierto?, bueno, hubieron problemas entre las parejas que también, por la de los estudiantes, fuimos capaces de ir resolviendo. También nosotros fuimos planteándoles algunas inquietudes mientras ellos resolvían. Al principio solo mirábamos y después les íbamos agregando algunas preguntas, ¿no es cierto?, en la segunda parte, como para influir más en el proceso de discusión. Eso vamos a tenerlo ahora, pero lo que nos han comentado, que también les gustaba que nosotros les pusiéramos ya, ¿y qué pasa acá? Y repetíamos en todos los grupos la misma pregunta, la misma inquietud. Entonces eso también les generaba a ellos como situarse, pensando que estaban, ¿no es cierto?, en un contexto intrahospitalario. Ana María, 2 minutos. No, terminé. Está lista. Eso sería como muy resumido lo que realizamos. Buenísimo. Agradecemos la presentación de Ana María, y vamos a continuación con 2 preguntas que están en el chat. La primera la hizo Yubinesa, que dice: ¿cómo se maneja el tema del grupo de WhatsApp en términos de límite y de que no hayan comentarios inapropiados? ¿Sí?
Bueno, como ya teníamos una experiencia previa de este manejo virtual, ¿no es cierto?, de las clases, que fue para terminar el año anterior, nos complicaba mucho el tema del correo o la plataforma, que los chicos no pudieran subir, o sea, no pudieran acceder. Entonces nosotros hicimos el WhatsApp, y el WhatsApp tiene reglas, y hasta el minuto no hemos tenido ningún problema. Partimos con el WhatsApp para consultas generales, y por último para que nos avisaran si alguien no podía entrar, y finalmente quedó para consultas, para información, ¿no es cierto?, que requieran. Incluso comparten ellos información, sienten que el WhatsApp es más útil que la plataforma, porque es más rápido, documentos, datos, cosas que ellos encuentran están en el WhatsApp. El WhatsApp tiene reglamento, entonces hasta el minuto no hemos tenido ningún problema. No, ellos han respetado las normas que nosotros impusimos en el WhatsApp. Perfecto. La otra pregunta, dice Pedro Robles, ¿usaron alguna de las herramientas de Google Classroom o solo el Google Drive y los archivos compartidos? Usamos el Classroom como espejo de la plataforma online UCN, ¿ya? Y lo hacíamos a través del Classroom, sí. Tiene varias ventajas, porque igual queda todo guardado en el Classroom, archivado, si lo haces por ahí. Y la última pregunta, con esto terminamos, dice, ¿las parejas fueron compuestas al azar o no? Fueron al azar, y por eso una de las situaciones que tuvimos fue que hubieron parejas que tuvimos que desarmar porque no funcionaban, y es más difícil de manera virtual hacer que eso funcione. Entonces, en un principio dijimos, no, ellos tienen que aprender a trabajar, pero cuando hubieron situaciones muy extremas en que tuvimos que modificarla. Ahí, en situación extrema, hubo un par de parejas que cambiamos. Al resto conversamos con ellos y le dijimos que era trabajo y que por lo tanto tenían que aprender. Pero hubieron circunstancias que tuvimos que mediar, yo creo. Mediar, claro. En algunas mediamos y en otras no funcionó la mediación y tuvimos que separarla. Sí. Eso. Muchas gracias, Ana María, por tu presentación. Gladys va a presentar la segunda experiencia. David, si puedes compartir pantalla. Ya. Es el turno de David Rojas, y su presentación es Adaptación de recursos de aprendizaje para la lectura y escritura inicial, una experiencia de práctica como aprendizaje más servicio en tiempos de pandemia. Adelante, David. Muchas gracias, Gladys. ¿Me escucho bien? Sí. Perfecto. Bueno, como ya lo anunció Gladys, yo voy a presentar una experiencia que se desarrolló desde la carrera de Pedagogía en Educación Básica, concretamente desde las prácticas. En la carrera se trabajan con experiencias prácticas profesionales en el último año y las experiencias progresivas, ¿bien? Este es en el caso de una experiencia de práctica progresiva, debido a que teníamos el acuerdo de posponer a este segundo semestre las prácticas profesionales, ¿bien? Esta asignatura, la práctica progresiva 2, es una práctica que está enfocada a trabajar lenguaje y comunicación primero básico. ¿Y por qué decidimos mantenerla? Básicamente porque queríamos intencionar una experiencia que nos sirviera de piloto para pensar o diseñar cómo iba a ser el segundo semestre, y además que desde las escuelas este nivel primero básico era el nivel más conflictivo para los profesores de aula. Entonces requerían un apoyo, y por eso decidimos mantener esta asignatura y replantearla bajo esa lógica, de que se leyera como un apoyo a los profesores del sistema escolar. Bueno, ese es más o menos el contexto en el cual lo planteamos. Y ahí diseñamos una propuesta que permitiera adaptarse a este escenario. Esta es la primera práctica de intervención que realizan los estudiantes de pedagogía. Y por tanto, lo tratamos de llevar a un escenario que fuera mucho más cómodo para los profesores de las escuelas, ya que en muchos casos no estaban usando todavía en primero básico Zoom, Meet o Teams. Simplemente se estaban mandando guías para la casa. Entonces no había una clase propiamente tal. Por eso la propuesta fue reemplazar el modelo tradicional de la práctica por elaboración de recursos de aprendizaje para apoyar la lectura y escritura inicial. Ese es más o menos el contexto en el cual se planteó esta propuesta.
Trabajamos obviamente con un grupo de profesoras mentoras desde las escuelas, concretamente 8 profesoras, 4 escuelas de Antofagasta, Liceo Andrés Sabela, la Escuela Ludwika Domit, el Liceo Experimental Artístico y el Colegio Lidia Moreno. Los recursos que elaboramos, bueno, tenían una estructura clara, definida, un primer momento con las actividades propuestas, pero también debían incluir tanto orientaciones para el profesor como para la familia. Y tratamos de intencionar diferenciaciones en los tipos de recursos, no pensado para un estudiante genérico o promedio, sino que materiales hechos para estudiantes que estaban más descendidos, recursos de nivelación, otros recursos pensados en estudiantes más avanzados, los recursos de profundización, y también pensando en promover el trabajo con otros, porque esa era otra cosa que se estaba perdiendo, que los estudiantes pudieran trabajar con otros estudiantes. Así que propusimos también actividades de colaboración. Acá, a ver si les puedo mostrar algunos ejemplos de las actividades que se propusieron por los estudiantes. Muchos de los materiales están asociados a otras plataformas. Los diseñamos en este formato PDF para que fuera más fácil enviar, porque también es dispar la realidad de cada colegio y cada estudiante. Algunos están usando plataformas, en otros simplemente correo, o en algunos el único medio de comunicación es a través de WhatsApp. Por tanto, mandar un PDF con los enlaces incrustados era la forma más efectiva de que el material llegara a los niños y niñas. Entonces, este es más o menos el tipo de actividades que se proponía. Esto para el caso de nivelación. ¿Bien? Para el caso de profundización, lo mismo, se insertaban algunos videos y actividades. Algunos principios que tratamos de resguardar con estos recursos fue el principio de la complementariedad, es decir, que este material complementara el trabajo que estaban haciendo los profesores de aula, no se viera como algo externo, no se viera como algo que sacara de foco el trabajo que ya estaban realizando, y para eso se hizo todo un levantamiento de información previo con los profesores, una serie de entrevistas, para poder conocer cómo estaban aprendiendo los estudiantes, qué metodologías utilizaban los profesores, y cuáles eran los intereses de los niños y niñas. Virtualidad, en el sentido de utilizar las herramientas que nos ofrece la tecnología para insertarlas en estos recursos que facilitaran el aprendizaje de la lectura y escritura. La interactividad, no solo dispositivo estudiante, sino que entre estudiantes y una interactividad entre profesor y estudiante. La adaptabilidad, en el sentido de que el material tenía que ser lo suficientemente flexible como para entregarse impreso si es que no había conexión, o trabajarse de manera online. ¿Ya? Todos los materiales que elaboraron podían ser utilizados de ambas formas. Integralidad, en el sentido de que se preocuparan de incorporar habilidades y actitudes y no solo contenido. Y el principio de ludicidad, entendiendo que en estos momentos la escuela está invadiendo los espacios privados de los niños, tenía que tomarse con fuerza elementos propios del juego, la gamificación, el aprendizaje basado en el juego. Entonces muchas de las actividades están asociadas en esa línea, desde dinámicas mucho más desde el juego, por ejemplo esta, que tiene que ver con arrastrar las palabras y asociarlas a la imagen. Todo este trabajo se realizó desde el mes de mayo y finalizó en el mes de agosto, cuando hicimos la presentación de los recursos. Estos recursos siempre estuvieron disponibles para este grupo de 8 profesores, pero en el mes de agosto hicimos un lanzamiento de una plataforma donde sistematizamos cada uno de los materiales elaborados para que fuera accesible a los profesores de la comuna. Esta es la página que se elaboró. Y aquí quedaron cargados todos los recursos
que los estudiantes de pedagogía básica elaboraron. Bien, en el mes de agosto lo presentamos, asistieron 60 profesores del sistema escolar y que fue un material muy bien recepcionado. ¿Ya? Lo que intentamos hacer fue fortalecer nuestros lazos con nuestros socios estratégicos, es decir, las escuelas. Sabíamos que era un momento complejo tanto para ellas como para nosotros. Estábamos todavía adaptándonos a cómo trabajar y por eso también era importante no desconectarnos totalmente de la realidad. Entonces, esta instancia nos sirvió para poner en valor el aprendizaje más servicio, en el sentido de que pudimos explorar nuevas experiencias formativas y a la vez fortalecer nuestros lazos con las escuelas, ¿ya? Además que nos ayudó para replantear la mirada que tienen los profesores de las escuelas sobre los practicantes, no verlos como una carga o como un problema, sino que como una figura de apoyo a la labor docente. Y esto permitió una dinámica desde la reciprocidad. David, 2 minutos. Perfecto. Bueno, algunos resultados que pudimos proyectar. Cerca del 80% del material ya ha sido implementado por los profesores mentores. El 20% restante no se ha implementado porque eligieron letras que iban a ser abordadas en el segundo semestre. Ampliamos la difusión de este material, no solo a estos 8 profesores o 4 escuelas, sino que, como les decía, se amplió a más de 60, que son los que participaron en el lanzamiento de la página. La valoración de los profesores mentores sobre el material es bastante positiva, sobre el 95% de valoración. Y además permitió desarrollar en los estudiantes otras habilidades más allá de los resultados de aprendizaje declarados. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la adaptabilidad al contexto y la diversificación de enseñanza. Con esto termino. Si hacemos un paralelo en estos hitos de aprendizaje clave entre la modalidad regular con la que trabajamos y la modalidad adaptada, el único elemento que nos queda pendiente para reforzar las prácticas siguientes es lo que tiene que ver con el liderazgo en el aula, ¿ya? Pero en todos los demás aspectos se lograron de manera mucho más efectiva, especialmente la reflexión y el atender a la diversidad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Muy, muy linda experiencia. Uno ve que efectivamente ahí se utilizaron las plataformas, ¿no es cierto?, en la promoción del aprendizaje. Me gustó muchísimo la parte didáctica, cómo lograron hacerlo. No sé si hay pura felicitación en el chat, no hay preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta específica. Pueden abrir sus micrófonos o hacerlo. Sí, pueden activarlo. Estamos Sí. en tiempo, tenemos un par de minutitos para las preguntas, sí. Estaba entusiasmado viendo la página. Sí, sería bueno que compartieran Está muy la página. entretenida. Está muy La página entretenida. por chat, a lo mejor para mirarla, David, ¿se podrá? Que la puedas compartir con todos y todas. Buenísimo, ya. Ahí está la página. Bueno, este semestre, el segundo semestre, nosotros vamos a continuar ya con las experiencias de las prácticas profesionales y vamos a seguir con la misma lógica. Buenísimo. Y esperamos producir una segunda página con el material. Ahora nos corresponde en el ámbito de matemática, tercero básico, y las 4 áreas entre quinto y sexto básico. Entonces la idea es que se genere un producto similar. ¿Y esto queda abierto para cualquier persona que pueda entrar y descargar el material? Lo dejamos abierto, sí. El único detalle que se nos escapó y que lo tratamos de resguardar al final, y obviamente lo vamos a intencionar en este segundo periodo, es lo que tiene que ver con dejar registro de las fuentes, ¿ya? Si bien hay material audiovisual que elaboraron los estudiantes, en algunos casos ellos sacaron material desde YouTube. Entonces eso necesitamos, si lo vamos a dejar en una página abierta, debe quedar referenciado en alguna parte. Entonces es un detalle que aprendimos sobre la marcha. ¿Y tienen algún contador de cuántas descargas han hecho del material? No, solamente las personas que participaron del lanzamiento, y por eso hablo de 60. Probablemente han aumentado.
vamos a buscar la fórmula de instalarle un contador a la página. Muchas gracias, David, por tu presentación. Vamos a dar paso a nuestro tercer expositora, Gladys. Sí, en este caso tenemos un grupo, es Claudia Bugueño, Paula Cavieres, Yanela Leonili, Constanza Tapia. No sé quién de ellas va a presentar, lo dejé abierto para que cualquiera pueda compartir, así que... Yo voy a presentar Gladys, Claudia. Ya. Habla Claudia, voy a presentar yo. ¿Comparto la presentación? Sí, puedes partir. Ya. Ahí está. Ya. ¿Me escuchan? ¿Todos bien? Súper ¿Sí? bien. Ya. Para partir les voy a comentar que lo que hicimos nosotros fue entregar video feedback con una pauta de reflexión, la adquisición de las competencias genéricas y profesionales de los estudiantes de nutrición y dietética. ¿Por qué escogimos en verdad el video feedback? Contarles un poco, porque hay un cambio en el paradigma realmente en la actualidad de lo que es el feedback o en la forma en que este se entrega. Antiguamente siempre el feedback estaba centrado en que era una entrega de información, estaba en que los estudiantes recibían comentarios, y toda la literatura actual apunta que hay un cambio en este paradigma y que este feedback actualmente debe ser centrado en el estudiante, y es el estudiante quien genera finalmente este comentario. Consideramos que en el área de las ciencias de la salud, esto es muy importante, y en general el tema de la comunicación efectiva, cuando nosotros tratamos con los usuarios, se ha visto muy debilitado en estos momentos porque nos faltan las experiencias clínicas debido a lo que tenemos del COVID actualmente. Por tanto, lo que nosotros necesitábamos fortalecer en nuestros estudiantes es que ellos fuesen capaces de poder explicarle a un usuario qué es lo que tenían que comer. De esta forma, pensamos utilizar un video feedback en el cual los estudiantes, ellos grababan un video y luego lo enviaban a nosotros. En verdad, aquí hay muchísimos aspectos que nos dicen por qué este proceso era principalmente importante. Está el tema de la dimensión temporal, que fue considerado al momento de entregarle el feedback, que esto lo hicimos inmediatamente a los días que ellos nos entregaban, nos devolvían este feedback. También consideramos que estuviese basado en una rúbrica, que los estudiantes pudiesen clarificar sus objetivos, y esto nos permitía a nosotros facilitar también esta retroalimentación que entregábamos. Estaba centrada también en una pauta de reflexión que ellos les permitía autoevaluarse. Por tanto, sí, ellos estaban teniendo un rol activo, y utilizamos el formato de video feedback. ¿Por qué? Porque es dentro de la literatura de lo que es el aspecto virtual, es el más útil. Cuando yo entrego un feedback, es mucho más útil para este tipo de aspectos, más que el que uno entrega por escrito propiamente tal. Entonces nosotros nos enfocamos además en entregar este feedback en el proceso, y le dimos a los estudiantes que tuvieran oportunidades de volver a implementarlo. Por tanto, y como era a través de un video, los tutores intentamos además motivarlos a que ellos pudiesen mejorar. Contarles que el objetivo de nosotros era evaluar la efectividad de la implementación del video feedback con pauta de reflexión en la adquisición de estas competencias, que era la explicación, como les decía, del plan alimentario. Teníamos 28 estudiantes que son de 7º semestre curricular de la carrera, y acá aparecen los 4 tutores que entregábamos este video feedback. Cada una de nosotras tenía 7 estudiantes a los cuales le hacía la retroalimentación durante todo el proceso. ¿En qué consistía un poco? Contarles que el estudiante lo primero que hacía era grabar un video, se grababa él, dando estas indicaciones, explicando este plan alimentario. Este no tenía que tener una duración máxima, era de 5 minutos, lo enviaba luego vía plataforma. El